11 de la mañana en punto. Es hora de que ustedes puedan participar en este debate, en este diálogo, que es la mesa ancha electoral, pero al mismo tiempo puedan conocer los candidatos al Congreso, la mesa ancha electoral. Se los quiero presentar, quienes me acompañan a esta hora de la mañana. Edwin León. Edwin, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, candidato a la Cámara de Representantes. Gracias, Marixa. Edwin León, del Centro Democrático del 107 a la Cámara por Cundinamarca. Tenemos hoy también representación regional, Simón Molina, también candidato a la Cámara. Simón, bienvenido, gracias por estar acá. Hola, Marixa, muchas gracias por la invitación. Yo soy Simón Molina, del movimiento Creemos, inspirado en Fico, el número 102 por Creemos en Antioquia. También está con nosotros Juan David Aristizábal, candidato a la Cámara en Bogotá. Juan Marixa, David, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, ¿cómo estar con ustedes? Juan David Aristizábal, Cámara de Representantes, Nuevo Liberalismo por Bogotá. Juan David y Edwin ya habían estado aquí antes como analistas, hoy están como candidatos. Miren, definitivamente el tema que tenemos que hablar, del que tenemos que hablar en esta mesa ancha es un tema que nos duele como los colombianos, que a mí personalmente me duele muchísimo como mamá, y es el colapso del sistema de salud. Un colapso que hoy por hoy se cuenta en muertes, la más reciente, la de Kevin. Pero alrededor de esto también la polémica que generaron las declaraciones del ministro de Salud, quien asegura que la responsabilidad no es del sistema, no es de la nueva EPS, que le dejó de suministrar los medicamentos a este pequeño, sino que la responsabilidad es de su mamá porque lo dejó montar en una bicicleta. Hablemos de eso, Edwin. Bueno, Marixa, pues lo primero que hay que decir es que este gobierno no se cansa de decir barbaridades. No le interesa cuidar la vida de los ciudadanos, sino que al contrario, por decisiones caprichosas, intervino un sistema de salud que sí necesitaba mejoras, pero que decidieron acabar. Se acabó el sistema de salud, y lo de Kevin es solo la muestra de lo que viven cientos de miles de ciudadanos en el departamento de Cundinamarca. En todos mis recorridos me doy cuenta cómo madres, cabezas de hogar, padres, campesinos, agricultores sufren porque no tienen el medicamento, el losartán, cosas tan sencillas. Pero lo de Kevin es, primero, muy desafortunado, y segundo, pues la respuesta de él es que no tiene corazón. Y usted dijo, el ministro lo dijo, pero también lo dijo Gustavo Petro. Le estaba diciendo a una madre, la culpa es suya porque su hijo estaba siendo feliz subiéndose de una bicicleta. Eso es lo que no podemos permitir. Este gobierno no le importan las vidas de los colombianos, lo que le importa es poder implantar un modelo político, un modelo ideológico que lo único que tiene es acabar con los empresarios del país, acabar con la empresa privada, y no le importan las vidas de los colombianos. Simón. No, definitivamente es una tristeza lo que está pasando en Colombia. Esto es una tragedia, lo que pasó con Kevin. Hay que mandarle un saludo solidario a su familia. Y esto es tristemente el resultado de un gobierno que está empeñado en a toda costa destruir el sistema de salud en Colombia, que tal vez no es perfecto, ni mucho menos, y es susceptible a mejorar, pero que el presidente Petro se ha empeñado en acabarlo, en asfixiar al sistema. Hoy tiene más de 30 billones de pesos acumulados en deudas. Ya no solamente no llegan los medicamentos, sino que los ciudadanos tienen que esperar años para que les den citas con especialistas, para que les lleguen a tiempo sus tratamientos. Y esto finalmente lo que está es cobrando vidas en Colombia. Y el presidente Petro y su ministro de Salud son los responsables de esto. Además, para finalizar, decir que qué puede esperar uno de un presidente que estuvo al margen de la ley, que fue terrorista, que asesinó, que secuestró, y que por supuesto no les importa la vida de los demás, y eso es lo que están demostrando todos los días en este gobierno. Juan David. Pues a la familia de Kevin un abrazo. Duele ver que una niña, un niño en Colombia esté muriendo en este momento porque no hay medicamentos. Y no son solo ellos, son los enfermos de enfermedades crónicas que hoy no lo están adquiriendo sus medicamentos ni tratamientos necesarios. Y por eso la pregunta que tenemos que hacernos en Colombia es, ¿qué tipo de liderazgo vamos a necesitar en los próximos años? En el caso, lo que yo quiero representar en la política es un liderazgo que resuelva los problemas. Lo que tenemos que hacer cuando lleguemos al Congreso es, necesitamos rápidamente una ley urgente de salud que garantice flujo para que las EPS sí puedan entregar los medicamentos. Y algo que es muy relevante en esta discusión sobre la salud, y son nuestras médicas y médicos. Hoy, el 50% de los médicos en Colombia que se están graduando están pensando en irse de Colombia. Y es una tragedia que el sistema empiece a quedarse sin enfermeras, sin enfermeros, porque hay una política de salud que los está expulsando y quieren hacer un proyecto de vida por fuera. Tenemos que obsesionarnos con hacer un país en el que nos queramos quedar, empezando por quienes nos cuidan. Aquí, digamos, y lo mencionaron ustedes ahorita en sus intervenciones, la responsabilidad se está desviando hacia una mamá que está viviendo el desespero, hacia un niño al que pues estaba intentando simplemente vivir su vida, vivirla con felicidad. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de todo esto, del colapso de la salud? ¿Es la EPS?
es la intervención de la EPS, es el presidente de la República, es el ministro de Salud, es la superintendencia. ¿Quién es el responsable por la muerte de Kevin y por estos otros pacientes que están esperando un tratamiento? Pues Maritza, lo dijimos al principio, los responsables políticos de la muerte de Kevin es este gobierno. Gustavo Petro, por capricho político, decidió intervenir las EPS que hoy, todas, sin excepción, están viviendo dificultades con la distribución de los medicamentos en el país. Y ellos son expertos, además, Marixa, en echarle la culpa al otro, ¿no? Entonces, aquí como no tenían ni al superintendente a quien echarle la culpa, ni al ministro a quien echarle la culpa, decidieron echarle la culpa en una intervención desafortunada a la mamá porque le permitió subirse a su hijo a una bicicleta. La culpa es de un gobierno caprichoso, la culpa es de un gobierno que ha decidido derrochar en más burocracia, en acrecentar el gasto público y en vez de ayudar de verdad a resolver el tema de la salud, invirtiendo, pagando las deudas de la EPS, decide gastárselos en billones de pesos en burocracia que se convierten hoy en la maquinaria electoral de una ideología política, de un modelo político que quieren implementar en el país, Marixa. ¿Y cómo vamos a hacer para recuperar ese sistema de salud que hoy tiene deudas millonarias, que está desgastado, que tiene un personal de salud desanimado, que tiene pacientes que están al borde de morirse? ¿Cuál es la solución entonces? Pues se necesitan 30 billones de pesos para lograr que el sistema de salud lo logremos controlar. Y yo creo que aquí viene un esfuerzo que nos va a tocar en el próximo Congreso, garantizar si los vamos a tener que poner los 30 ahorita, ya 3 billones en los próximos 10 años. Pero necesitamos recuperar la salud. Y yo creo que los pacientes que nos están viendo en este momento, están muy poco preocupados si es el presidente el culpable o el ministro el culpable. Yo creo que ellos lo son. Lo que quieren es un liderazgo que vaya a resolver el problema y por eso necesitamos inyectarle flujo de caja para que nos entreguen los medicamentos. Y también esto es un llamado a nosotros como ciudadanos, porque hemos dejado pasar el problema de la crisis de la salud y no nos hemos levantado con más fuerza a decir, esto tiene que parar. ¿Qué está pasando también? Porque esta también es una tesis que he escuchado reiterativamente. Los ciudadanos que como que normalizamos la muerte, ¿estamos normalizando la muerte, Simón? No, bueno, yo creo que lo primero es que de manera contundente y categórica hay que decir que el responsable de esa muerte es el presidente Gustavo Petro. Y hay que decirlo con nombre propio, porque es el que está empeñado en acabar el sistema de salud en Colombia, es el responsable de que no haya tratamientos, es el responsable de que no haya citas con especialistas, es el responsable de que no lleguen los medicamentos. Y por supuesto, es el responsable de haberle entregado también el país a los criminales. Este es un gobierno que está más preocupado por darle beneficios y garantías a los criminales que por defender a los ciudadanos colombianos. Y eso es muy grave. Yo creo que sí, que los ciudadanos a veces en Colombia también les falta contundencia, les falta a veces pronunciarnos más fuerte y creo que una manera muy importante de hacerlo es en las próximas elecciones, demostrando que en Colombia estamos cansados de este gobierno, de este modelo de país que nos quieren imponer y que seguramente tenemos que trabajar duro, ir todos a las urnas para derrotar a Petro, a su sucesor y a la izquierda que tanto daño le está haciendo a Colombia. Mire, pasemos a nuestro siguiente tema y es algo que se puso nuevamente sobre la mesa y son las inversiones forzosas. Esta vez, por un lado, el gobierno nacional las justifica en el tema de la emergencia económica para atender a los damnificados y por el otro lado, más reciente, el ministro de Hacienda salió diciendo que podía ser un subsidio para los empresarios que están afectados por cuenta del incremento del salario mínimo. Juan David. Pues lo primero que uno debería hacer en Colombia es adelgazar el tamaño del Estado para poder tener mayor flujo de caja, para hacer las inversiones necesarias. Es decir, esta emergencia económica y las inversiones forzosas son innecesarias. Pero cuando uno mira lo que quiere hacer una inversión forzosa es cogernos el ahorro de todos nosotros, de quienes nos están viendo, y llevándoselo al gobierno. Y lo que en últimas eso termina pasando es que el crédito se vuelve más caro. Pues los colombianos lo que queremos es crédito para poder comprar vivienda, para poder comprar un televisor, para hacer lo que queramos con el crédito. Y la inversión forzosa lo único que hace es obligar a los bancos a entregarle una plata al gobierno que además no sabemos en qué se la va a gastar. Entonces, es nefasta. Creo que la urgencia debería ser en reducir su tamaño, ser mucho más eficiente, más bien reducir los impuestos para que los ciudadanos podamos invertir en lo que queramos. Sí. Y creo que en últimas, vuelvo y insisto, el problema que estamos viviendo en Colombia es un problema de liderazgo. Es un liderazgo que hoy en día no le está resolviendo el problema ni al comerciante, ni a las mamás, ni a los papás, y para eso exige un liderazgo. Yo les quiero presentar esto. Son 111 razones para que me acompañen a la Cámara por Bogotá del nuevo liberalismo, donde queremos ejercer un liderazgo que lleve a este país a ser un país donde se creen más empleos, más oportunidades con mayor educación.
Miren, y en medio de este anuncio del gobierno nacional, pues también a la par se conoce un informe de la Contraloría que dice que plata sí hay. Es decir, el gobierno está buscando, según la Contraloría, no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la Contraloría, que es un órgano de control, que el gobierno está buscando recaudar plata, aunque tiene 1.000.000.000 de pesos guardados en las cuentas y que son de destinación de atención de emergencias y no los gasta. Y entonces, Simón. No, nosotros lo que estamos viviendo claramente es un gobierno irresponsable, un gobierno que ha derrochado los recursos. 87 billones ha aumentado el gobierno de Petro en los últimos 3 años el gasto de funcionamiento del Estado. Eso es mucho más de lo que se recauda en varias reformas tributarias y es mucho más de lo que necesitaría, por ejemplo, el sistema de salud para poder resolver todas sus problemáticas. Pero claro, tenemos un gobierno irresponsable, además un gobierno corrupto, con el tema de las tragedias por el invierno que estamos viviendo en gran parte del país. Da una tristeza ver que los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo los terminaron robando y hay funcionarios del gobierno de Petro hoy en la cárcel por eso y además huyendo de la justicia en otros países. Entonces realmente es una tristeza lo que estamos viviendo en Colombia. Nosotros en Medellín vivimos una situación similar en la época de Daniel Quintero. Yo como concejal de Medellín defendí a Medellín de la corrupción de Quintero y hoy lo que quiero es defender a Antioquia y a Colombia de la corrupción de Petro y de su gobierno, y por eso invito a los antioqueños a que nos acompañen con su voto marcando Creemos y el número 102 a la Cámara de Representantes. Volviendo a este tema de las inversiones forzosas, Edwin, aquí también siente uno este lastre del tema ideológico del gobierno contra los bancos, y de hecho ayer recordaba el presidente de Asobancaria la plata que se piensa invertir en inversiones forzosas no es de los bancos, es de los colombianos. Tal cual, eso le iba a mencionar, Maritza. Nosotros, el día a día, el ciudadano, el día a día, lo que piensa es que este gobierno, las decisiones que toma son en contra de los empresarios y a quienes va a afectar es a ellos o a los bancos, etcétera. Pero lo que vemos, el resultado de cada una de las decisiones improvisadas de este gobierno, es que a quien termina afectando es al ciudadano del común, al agricultor, al campesino, a quien trabaja y se levanta todos los días para sacar adelante a sus familias, Maritza. Es que este gobierno, por capricho político, reitero, ha tomado decisiones improvisadas que han afectado la inversión. Hoy tenemos un país que no invierte, hoy tenemos un país, Juan David, usted decía, tenemos que pedir una platica para gastárnosla en lo que queramos. Pues es que eso es lo que ha querido este gobierno. Gasto público y el gasto, lo que se compra, la nevera, la estufa y demás, por unos recursos que salen además por unas vías distintas a lo que uno quisiera, y es que haya inversión. Si hay inversión en este país, vamos a poder tener empresas que pagan impuestos, pero también empleados que tienen con qué pagar el arriendo, el mercado de la educación, y podría además montar su emprendimiento, lo que ayudará a jalonar la economía del país. Entonces, el capricho político de Gustavo Petro lo que ha hecho es debilitar la economía, estancarla, y que hoy tengamos un Estado que depende únicamente del gasto público y además de la contratación de lo público. Miren, antes de cerrar, tengo una serie de preguntas rápidas, pero son muy sencillas. Tranquilo, Juan David, no me haga cara de asustado. Y siempre arranco con esta. Hace algunos, quizás ya un mes, el Gobierno Nacional eliminó la prima técnica especial para los congresistas. ¿Que se restablezca, sí o no, esta prima técnica? No se restablezca. No. No. Juan David, ¿el centro está más cerca de la derecha o de la izquierda? De la Constitución del 91, centro. Simón, la pregunta es para usted. No me la va a quitar. Abelardo de la Espriella dividió la derecha. No, yo creo que Abelardo de la Espriella encarna hoy el mejor modelo para poder recuperar el rumbo de Colombia, para volver a tener un país seguro y un país con oportunidades reales para todos. Edwin, ¿el uribismo está dividido? No, estamos más unidos que nunca y somos el partido que desde el primer día fue la oposición de frente y certera en contra de la ideología y de la posición política de Gustavo Petro. Y esta es la otra pregunta que pues es necesario también plantearla mirando futuros escenarios en segunda vuelta, de acuerdo a las encuestas que plantean que podría ser, digamos, Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. ¿Abelardo o Cepeda en segunda vuelta? Maritza, uno tiene una cosa que se llama agencia. La agencia es la capacidad que uno tiene de modificar su futuro y su territorio. Hay una gran consulta, en la gran consulta está el nuevo liberalismo, la vamos a ganar y de ahí vamos a ganar en primera vuelta. Simón. No, yo creo que hay que hacerles un llamado a los colombianos. Realmente Petro tiene alianzas con los criminales, tiene la plata del Estado para hacer campaña. Necesitamos ganar con Abelardo en primera vuelta. Maritza, no podemos improvisar. Este partido tiene una gran candidata, una candidata que ha dado una pelea y una batalla en el Congreso de la República, así que nuestro trabajo será promover, incentivar el voto para que Paloma sea nuestra presidenta.
Pues señores, muchísimas gracias. Ahí están 3 jóvenes que aspiran a refrescar la política y llegar por primera vez al Congreso. Aquí está para que ustedes los conozcan. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Gracias, Noticias Gracias. RCN en la Gracias. mesa ancha Gracias. electoral.